Bezrat Hashem, vamos a estudiar la Torah desde el Génesis, que es Bereshit. Voy a leerles muy brevemente lo que es del Génesis o Bereshit 1 al 4, y les voy a también leer lo que es la interpretación, lo que es los comentarios de los sabios de la Torah precisamente. Y entonces estamos en Bereshit, el capítulo 1, versículo 1, dice así: en el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba asombrosamente vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios hizo distinción entre la luz y la oscuridad. Vamos a vamos a aprender juntos acerca de lo que significa esto muy breve que he leído para ustedes, pero que es muy profundo. Primero, iniciamos el estudio de la Torá, conscientes de que la Torá no es un libro de historia, sino el estatuto que establece la misión del hombre en el universo. Por eso es que en su primer comentario, Rashi cita a Rabbi Yitzhak, quien afirma que, dado que la Torá es principalmente un libro de leyes, tendría que haber comenzado con el precepto del novilunio, que está en Shemot 12:2, que fue la primera ley que se le encomendó a todo el pueblo judío como nación. Él explica que el motivo por el cual la Torá comienza con el relato de la historia de la creación es para establecer que Dios es el soberano del universo. Él le declaró a su pueblo el poder de sus obras a fin de conferirles el patrimonio de las naciones. Tehilim 111:6. Si las naciones acusan a Israel de delinquir por haberse apropiado de los territorios de las 7 naciones de Canaán, Israel siempre puede responder: todo el universo le pertenece a Dios. Él lo creó y Él se lo concedió a aquel que le pareció apropiado. Fue su deseo dárselo a ellos, y luego fue su deseo quitárselo a ellos y dárnoslo a nosotros. Según sostiene Ramban, incluso después de leer cómo se creó el mundo y cómo se creó su principal protagonista, el hombre, aún no comprendemos el secreto y ni siquiera el proceso de la creación. La obra de la creación constituye un profundo misterio que puede comprenderse únicamente a través de la tradición que Dios le transmitió a Moshe. Aquellos que tienen el privilegio de que se les confíe este conocimiento oculto no están autorizados para revelarlo. Lo que sí sabemos es que Adán y Javá, los precursores de la humanidad, tenían la misión de cerciorarse de que la creación cumpliera con su finalidad, debiendo para ello observar los preceptos de Dios, pero ambos fracasaron y fueron conducidos al exilio. Sin embargo, la misión del hombre no cambió. Lo único que cambió fueron las condiciones en las que dicha misión se llevaría a cabo. Dios castigó a los transgresores
mas no se deshizo de ellos, puesto que podían hacer penitencia. De hecho, el concepto del arrepentimiento era un prerequisito para la existencia del hombre, pues sin este el hombre no podría haber sobrevivido. Adán y Javá se arrepintieron. Lo mismo ocurrió con los pecadores que le siguieron, Caín y Lemej. Esta es también una de las principales lecciones de la historia de Bereshit. Aunque el hombre peque, siempre puede retornar y Dios le concede la oportunidad de hacerlo. Todo esto es un preludio de la historia de Israel. Dios fue paciente durante 10 generaciones, desde Noaj hasta Abraham, pero ninguna de estas generaciones logró llevar a cabo la misión para la cual había sido creada. Después de ese fracaso, Dios eligió a Abraham y a su descendencia para que cumplieran con la misión que originalmente había sido universal. Rambán sostiene que esa es la razón por la cual Bereshit es llamado el libro de la creación. La esencia de la creación no es tanto la historia de las montañas y los valles, de los océanos y los desiertos, ni siquiera del hombre y de los animales, como lo es la historia del nacimiento de Israel, la nación que heredó la tarea de Adán y Javá. En este primer libro de la Torá examinamos la historia de Israel desde la vida de Abraham y Sará hasta el momento en que su descendencia se transforma en una familia y luego en una nación. Rambán comenta que la Torá narra la historia de los 6 días de la creación ex nihilo, a fin de establecer que Dios es el único creador y refutar las teorías de aquellos que sostienen que el universo es eterno o que surgió a través de una colosal coincidencia o por accidente. Esto está implícito en la narración de los primeros 6 días, pues la Torá no proporciona detalles específicos con relación al proceso de la creación, así como tampoco hace mención de los ángeles ni de otros seres incorpóreos. La historia de la creación nos esboza solo en términos muy generales cuándo surgieron las principales categorías del universo, porque su propósito principal es afirmar que nada surgió excepto por mandato de Dios. En el comienzo, cuando Dios empezó a crear, esta frase suele interpretarse como en el comienzo Dios creó, lo cual indicaría que la Torá es la que está dando la secuencia de la creación, que Dios creó el cielo, luego la tierra, la oscuridad, el agua, la luz, etc. Sin embargo, Rashi e Ibn Ezra están en desacuerdo con esta traducción y nuestra traducción sigue la opinión de ellos. Sin embargo, según Rambán y la mayoría de los demás comentaristas, el versículo sí es cronológico y comienza con una afirmación general. En el comienzo mismo, a partir de la nada absoluta, Dios creó el cielo y la tierra, vale decir, la sustancia básica a partir de la cual Él luego formó el universo tal como lo conocemos, así como se explica en los siguientes versículos. El capítulo continúa con el proceso, día por día, hasta que llega a su punto culminante con la creación del hombre, que es el principal objetivo de la creación. En forma homilética, el término puede interpretarse como el mundo fue creado en aras de las cosas que se llaman comienzo, lo cual significa que Dios creó el mundo en aras de las cosas que son de una importancia tan fundamental que la Torá las llama primero o comienzo. Estas cosas son la Torá e Israel. Por lo tanto, el motivo de la creación fue que Israel aceptara la Torá y la cumpliera. El Midrash añade otra cosa que también son llamadas como los preceptos referentes al primogénito, las primicias,
y los regalos que se les dan a los Kohanim, que deben tomarse de las cosechas y de la masa antes de que éstas puedan ser consumidas. De aquí inferimos que el propósito de la creación es permitir a los judíos consagrar sus esfuerzos y sus logros al servicio del Creador. Dios. Este nombre, ¿verdad? Este nombre de Dios que se usa, Elohim, Dios, este nombre denota a Dios en su atributo de justicia, como soberano, legislador y juez del mundo. Al emplear solo este nombre en el relato de la creación, la Torá indica que la justicia es el estado ideal del mundo, lo cual implica que el hombre debería ser tratado exactamente de la forma que se merece, según sus actos. Sin embargo, dado que el hombre no es lo suficientemente virtuoso como para sobrevivir a tan severo escrutinio, Dios agregó su atributo de compasión a la historia de la creación, para que el juicio fuera atenuado con compasión. Oscuridad. No se trata solo de la falta de luz, sino de una creación específica, tal como queda claramente expresado en Isaías 45:7, aquel que forma la luz y crea la oscuridad. Aquel que forma la luz y crea la oscuridad. Esto también está indicado por la caracterización que hacen los sabios, en el sentido de que hasta que la luz y la oscuridad no se separaron la una de la otra, ambas funcionaron en una mezcla, lo cual significa que había entremezcladas zonas de luz y de oscuridad. Este versículo da inicio a una detallada cronología de la creación, pero como se señaló más arriba, el relato de la creación es algo que está más allá de nuestra comprensión. El comentario se limitará a una breve selección de los comentarios pertinentes.